¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que al día nos encontramos pero con el capítulo número 15 de esta teoría de Me convertí en Naoya Zenin. Y espero que les guste el capítulo de que les traje, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no los sonrío más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 15. En otra parte del área del evento de buena voluntad de la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio, Aoi todo estaba peleando con Yuji Itadori. El hechicero mayor estaba poniendo a prueba al más joven, y aunque Yuji demostró tener mucho potencial, la técnica general que exhibió dejó a todo algo decepcionado. Tras una conversación sincera con todo, Yuji decidió superarse a sí mismo. Mientras estaban en medio de su conversación, una fuerte explosión resonó en el bosque. Todo y Yuji miraron en la dirección del ataque. ¿Qué fue eso? Yuji preguntó, presa del pánico. Teniendo en cuenta la magnitud de ese ataque, tiene que ser Okotsu, pero ¿por qué llega tan lejos? Todo murmuró para sí mismo. Yuta Okotsu era fuerte, pero no era de los que intimidaban a los más débiles que él, o al menos eso era lo que todo pensaba de él. Okotsu-senpai, ¿hay algún problema? Deberíamos ir a ver qué pasa. ¡No! Todo afirmó con firmeza. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con no? Estoy 90% seguro de que debe ser Okotsu, y si Okotsu ha llegado tan lejos, entonces debe haberse encontrado con un enemigo poderoso. Entonces tenemos que ir a comprobar si están bien o no. Ahora que lo pienso, ¿cuándo apareció una cortina sobre nosotros? Yuji preguntó y miró al cielo. Todo también miró la cortina. Había aparecido hacía unos minutos, aunque pensó que los profesores la habían colocado para contener los daños. Pero con el eco del estruendo, su suposición podría ser errónea. Podría ser obra de un enemigo externo. Tenemos que irnos, todo. Los demás podrían estar en verdadero peligro. ¿Y qué podrás hacer ahora mismo, hermano? ¿Qué voy a hacer? Ayudarlos. Hazte esta pregunta y responde con sinceridad. Si se tratara de una situación en la que incluso Okotsu necesitara ser salvado, ¿serías capaz de afrontarla? Todo preguntó con una expresión severa en su rostro. Yuji abrió la boca para hablar, pero no pudo encontrar las palabras para responder. Ahora mismo, todavía estás por debajo de lo que yo considero la línea de partida para alguien que quiere volverse fuerte. Primero necesitas llegar a esa línea si siquiera quieres pensar en ti mismo como alguien que puede ayudar a los demás. Todo miró fijamente a Yuji a los ojos. Puede sonar duro, pero si él, el mejor amigo de Yuji, no se lo hizo notar, entonces no tenía derecho a llamarlo su amigo. Del mismo modo, si Yuji no es capaz de reconocer ni siquiera eso, entonces quizás deban replantearse su amistad. Muéstrame tu determinación, hermano. Muéstrame tu ansia de ser fuerte. Todo tomó una postura. Ven y demuéstrame que eres alguien digno de volverse fuerte. Yuji apretó los dientes y los puños. Quería comprobar cómo estaban los demás y asegurarse de que estuvieran a salvo. Pero las palabras de todo le impactaron profundamente. Era cierto que si personas como Yuta estaban sufriendo, entonces él podría convertirse en una carga para la comunidad. Necesito fortalecerme. Necesito recomponerme. La expresión de Yuji se endureció al adoptar también una postura. Gracias por señalar mi debilidad. Para eso están los mejores amigos. Para desearle lo mejor a su hermano. Todo respondió y reanudó la pelea. Yuji y Todo discutieron durante un rato, con Todo gritando y señalando los errores de Yuji siempre que podía. Cuando las cosas empezaban a irles bien, Todo notó que se acercaban algunas señales de C. Agarrando la mano de Yuji y arrojándolo a un lado, Todo se dio la vuelta y vio a unos conejos corriendo hacia ellos. ¿Eh? ¿Los conejitos de Fushiguro? Los conejos reconocieron a Yuji e inmediatamente se acercaron a él. No podían hablar, pero lo mordieron del uniforme y lo jalaron, haciéndole señas para que los siguiera. Vaya, ¿quieres que vaya contigo? ¿Pasa algo? ¿Dónde está Fushiguro? Los conejos no podían hablar y simplemente tiraban con más fuerza. Tal vez sean una señal de socorro. Fushiguro podría estar en peligro o algo así. Al escuchar la conclusión de todo, los conejos asintieron inmediatamente. Los ojos de Yuji se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Incluso Fushiguro está en peligro? El sobrino Fushiguro está en peligro, y ese sonido explosivo de antes probablemente involucró a Yuta. Podría tratarse de un enemigo externo, y uno muy poderoso. Todo concluyó y se puso serio. Fushiguro es tu sobrino. Olvídalo. Todo. Tenemos que, no hace falta decirlo, vamos a ver si tu determinación es fuerte o no. Todo miró a Yuji y sonrió con sorna. Amigo mío, te enfrentarás a este enemigo y lograrás un destello negro. Los ojos de Yuji se abrieron de par en par, poniendo a prueba su determinación.
Adelante. Le demostrará a todo que puede ser fuerte. En el fragor de la situación, Yuji olvidó hacer una pregunta importante. ¿Qué es un destello negro? Todo y Yuji siguieron a los conejos y se dirigieron hacia donde estaba Megumi. Al llegar, observaron que se estaba desplegando una barrera de dominio. ¿Un dominio, eh? Realmente es un enemigo formidable. Todo entrecerró los ojos de inmediato. Por otro lado, Yuji se preocupó aún más. Ya se había topado con esa situación cuando luchó contra la maldición de la cara manchada junto a Nanami. Nanami no resultó herido porque la técnica de la maldición de la cara manchada afectó al alma, y de alguna manera enfureció a Sukuna, pero no se podía decir lo mismo de los demás enemigos. Nanami le había advertido específicamente que no volviera a hacer algo así. Al acercarse a la barrera, Todo y Yuji saltaron inmediatamente sobre ella. En el caso de expansiones de dominio, el exterior de la barrera es más débil que el interior, pero incluso en el exterior, la parte superior de la barrera era más frágil porque la barrera se cierra principalmente en la parte superior. Todo lo sabía. Yuji no lo sabía, pero atravesó la barrera de Maito golpeándola desde arriba. ¿Sabes qué hacer, verdad, hermano?, preguntó Todo, crujiéndose los nudillos. ¿Sí? Yuji respondió con una sonrisa y levantó el puño. Ambos se dedicaron una sonrisa burlona antes de empezar a golpear la barrera con los puños. Mientras se daban puñetazos, la cabeza de Todo trabajaba a toda velocidad. Dado que tienen un dominio activo, la amenaza es, como mínimo, de grado 1. El dominio también podría tener un fuerte efecto de impacto certero. En el momento en que entremos, estaremos expuestos a dicho efecto. Puedo activar mi dominio simple para protegerme, pero mi hermano seguirá en peligro. También es muy posible que las personas dentro no tengan ninguna técnica antidominio y se encuentren en clara desventaja. El puño de Todo atravesó primero la barrera. Yuji vio eso y golpeó el espacio junto a la mano de Todo. La parte superior de la barrera se hizo añicos como cristal, y ambos se encontraron cayendo dentro del dominio. No te preocupes. ¿Preguntas por qué? Porque estamos aquí. Declaró Todo con una sonrisa de emoción en el rostro. Tonto. Es un dominio. Te va a golpear el seguro. Mai estaba gritando algo. Todo ignoró por completo lo que gritaba. Como me enseñó mi hermano mayor. La mejor manera de luchar contra un dominio es con otro dominio. Hermano. Observa y aprende. Todo lo declaró en voz alta e hizo un corazón con las manos. Expansión de dominio, pero el cerebro de Todo volvió a acelerarse al máximo. Dentro de la cabeza de Todo. ¿Estás seguro de que abrir un dominio ahora mismo es la decisión correcta? Takada-chan, la famosa ídolo, le hizo esta pregunta a Aoi Todo en un aula aislada. Es el método del gran hermano. La mejor manera de contrarrestar un dominio es con otro dominio, ¿no? Es cierto, cuando tú estás luchando, esa es la mejor manera, le dijo Takada a Todo con una sonrisa. Todo se quedó paralizado en el sitio. Esa era la mejor manera cuando él peleaba, pero ahora no era su pelea. Era la pelea de su mejor amigo. Una pelea para demostrar su determinación y probarle a todos que era digno de ser llamado su mejor amigo. Si Todo abriera un dominio ahora mismo, habría un choque de dominios, y entonces se convertiría en su batalla en lugar de la de Yuji. Fufu, parece que ya tienes tu respuesta. Takada le dedicó una sonrisa traviesa. Sí. Gracias, como siempre, Takada-chan. Todo respondió agradecido. Nota del autor. ¿Qué? ¿Creían que iban a presenciar el dominio de la cabra? De vuelta a la realidad, Todo detuvo la activación de su dominio y miró hacia arriba, a la grieta en la barrera por la que habían entrado. Todo apuntó con el puño hacia la grieta y disparó una bala desde sus guanteletes malditos. Una vez que la bala salió de la barrera del dominio, Todo aplaudió. Aplaudir. Anami, que se encontraba dentro del hermoso dominio, se vio repentinamente de vuelta al mundo real. Todo aquello los confundió. Sin embargo, ese fue solo el comienzo de su sufrimiento. Dado que el ancla del dominio, su creador, ya no estaba presente en su interior, el mundo del dominio comenzó a resquebrajarse y, en cuestión de segundos, el dominio se hizo añicos. Anami, que estaba afuera, se dio cuenta de repente de lo que había sucedido, aunque ya era demasiado tarde. Estaban al borde del agotamiento. Cuando el dominio se derrumbó, las personas que estaban atrapadas en su interior abrieron los ojos con sorpresa. Aoi Todo, sin esfuerzo alguno, cambió el rumbo de la batalla. Miraron a Todo, que caía con los brazos cruzados, con estilo. Ahora bien, hermano, es hora de demostrarle al mundo tu determinación. Todo le dedicó una sonrisa burlona a Yuji. ¿Lo entendiste? Yuji apretó los puños con fuerza y, en cuanto tocó el suelo, corrió hacia Anami. Todo aterrizó y miró a Yuji irse. No iba a interferir en absoluto hasta que Yuji lograra un destello negro. Todo senpai.
Arata corrió hacia todo, seguido por el resto. ¿Eh? Parecen estar hechos un desastre. Jaja, bueno, la maldición era súper fuerte, si no fuera por Miwa. El otro asintió y miró hacia Miwa, que dormía plácidamente en los brazos de Mechamaru. Su cuerpo habría estado dolorido, así que Arata utilizó su técnica en ella para suspender ese dolor por el momento. En fin, ahora que el dominio de la maldición se ha agotado, podemos exorcizarla con bastante facilidad, intervino Yuta. Pero todo levantó la mano antes de que Yuta pudiera terminar. Dejad que mi hermano cocine por ahora. Ahora le toca lucirse. ¿Eh? Yuta estaba confundido por las palabras de todo. La maldición era de grado especial. Yuji podría haber sido fuerte, pero una maldición de grado especial aún estaba fuera de su alcance. Todo Shanle, Okotsu, no me quedaré de brazos cruzados si interfieres ahora mismo, lo mismo va para ustedes. Todo fulminó con la mirada a todos. En el instante en que los miró con furia, los estudiantes de Kioto se rindieron de inmediato. Conocían a todo mejor que los chicos de Tokio y no querían sufrir su enfado. Los chicos de Tokio estaban a punto de quejarse, pero se detuvieron en cuanto oyeron un fuerte estruendo que resonó en el ambiente. Destello negro. Una chispa negra se extendió, sorprendiendo a todos. Itadori Yuji acaba de realizar un destello negro sobre el espíritu maldito de grado especial. El ataque dañó visiblemente la maldición, lo que dejó atónitos a los estudiantes de Tokio por un instante. Así que este es el destello negro, murmuró Yuji, mientras C recorría su cuerpo. Por primera vez, sintió cercanía. La sensación que acababa de experimentar. Era como si viera al C con un filtro completamente nuevo. Desde un lado, todo sonrió con suficiencia y se acercó. Felicidades, hermano. Ahora mismo, en este preciso instante, has demostrado a todos que tienes lo que se necesita para ser fuerte. Todo sonrió e hizo una reverencia respetuosa a Yuji. Todo, guarda tus agradecimientos para después, ahora mismo, continuaremos fortaleciendo nuestro vínculo exorcizando juntos esa maldición. Todo se acercó a Yuji y se puso a su lado. ¿Estás listo, mi mejor amigo? Siempre estoy listo. Mi mejor amigo. Impulsado por las emociones, Yuji se unió a las payasadas de todo. Todo sonrió con suficiencia y estaba a punto de pelear, pero miró hacia atrás. Yuta y los demás seguían presentes. Sin duda, interferirán en su momento de unión. Todo hizo un corazón con sus manos. Nota del autor. ¿Qué? ¿Crees que los voy a dejar con la intriga? Expansión de dominio. Castillo del tesoro del amor y la pasión. La barrera del dominio se extendió hacia afuera a gran velocidad y arrastró hacia adentro a todos los que se encontraban cerca. Un instante después, el paisaje cambió de nuevo. Por segunda vez en el día, los estudiantes se encontraron dentro de un dominio. Sin embargo, este dominio parecía mucho más terrorífico que el de Anami. Sobre todo para los estudiantes de Kioto. Con solo estar dentro se les erizaba la piel. ¿Por qué? ¿Preguntas? Porque en ese preciso instante se encontraban dentro de un gigantesco estadio de conciertos, repleto de un público compuesto íntegramente por Aoi todos. Un estadio entero repleto de un ejército de Aoi todos. ¿Todos están listos? En el cielo había un escenario, y las pantallas gigantes instaladas en distintos lugares mostraban lo que ocurría en ese escenario. En el escenario se encontraba una ídolo popular, Nobuko Takada, que parecía estar a punto de actuar. ¡Oh! Takada-chan. Todo el ejército de todos gritó con todas sus fuerzas. Llevaban barras luminosas en las manos y estaban tan con el torso desnudo como el todo original. Ver a todo el ejército de todo, eufóricos, fue una pesadilla para todos los estudiantes de Kioto. No sabían qué crímenes habían cometido para tener que presenciar aquello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sáquenme de aquí!, gritó Mai horrorizada. Los demás miraron a Mai con lástima. Comprendían lo que estaba pensando, pero en ese momento no podían hacer nada. En medio de la sala de conciertos había un ejército de todos y Yuji, que en ese momento estaban ocupados dándole una paliza a Anami. ¡Oh! El concierto de Takada-chan está a punto de empezar. Hermano. Vamos a animar aún más esta fiesta. Déjamelo a mí, hermano. Yuji y los todos golpeaban constantemente a Anami. En el momento en que Anami saliera volando, un todo usaría Woji y los traería de vuelta a la horda. Expansión de dominio. Castillo del tesoro del amor y la pasión. El dominio de la técnica innata de Aoi todo. Como era de esperar, gracias a sus arraigadas obsesiones, el lugar adquirió la forma de la sala de conciertos de sus sueños, donde Takada-chan canta con todo su corazón. El recinto también mostraba una sala repleta de Aoi todo como público, y cada Aoi todo era una copia exacta de la original en cuanto a fuerza, inteligencia, técnica y apariencia.
Todo era idéntico. A diferencia de la mayoría de los escenarios modernos, Aoi Todo optó por no tener un efecto infalible. A cambio de ese sacrificio, el concierto se convirtió en el espectáculo soñado de Aoi Todo. Estaba allí para disfrutar de una pelea mientras se dejaba llevar por las melodías de Takada-chan. La Takada-chan que estaba allí en el escenario celestial cantó cualquier canción de su lista de temas, y dependiendo de cuánto le gustara a Todo una canción en particular, su rendimiento aumentaba entre un 30% y un 50%. Takada-chan sonrió y comenzó a cantar su canción. Oh. Todos los Todo en el pasillo gritaron de emoción. Con solo escuchar la voz de Takada, sintieron que rebosaban de energía, y, de hecho, lo estaban. La canción con la que Takada empezó pertenecía a su álbum debut, y era una de las favoritas de Aoi Todo. Debido a eso, la productividad de Todo aumentó un 50%. Jaja, maldición de la alegría. Estás experimentando la mayor alegría que existe en este mundo. Anami ya había recuperado su técnica y ahora estaba contraatacando también con la suya. Una oleada de raíces se lanzó hacia la horda de hombres musculosos que se aproximaba. Aplaudir. Las raíces desaparecieron, y apareció un nuevo Todo que le dio un puñetazo a Anami directamente en la cara. ¿Qué les pasa a estos niños? Todos y cada uno de ellos, destello negro. Yuji, que apareció repentinamente sobre Anami, asestó el maldito ataque chispa negra. Bien hecho, hermano. La horda de Todo felicitó a Yuji mientras algunos de ellos saltaban sobre Anami y cada uno lo hacía volar por los aires como una pelota. La actuación en directo de Takada-chan y el apoyo de mi hermano. ¿Qué clase de felicidad es esta? Takada siguió cantando durante un rato antes de que la canción llegara a su fin. ¿Les gustó eso? Sí, por Dios. ¿Sí? Estoy tan contenta. Takada-chan. El ambiente en el concierto se fue caldeando cada vez más. Tengo un regalo increíble para todos ustedes. Los todos esperaban con atención. Un regalo de Takada. ¿Qué sería? No importa. Les gustaría sin importar lo que fuera, para que lo paséis aún mejor. Tengo un amigo que también os entretendrá, Takada declaró con una sonrisa. Una amiga. Quizás alguien de su grupo de ídolos. Claro, probablemente sería agradable. Pero nadie podría superar a Takada. Recibamos con un fuerte aplauso al escenario, su amado Naoya Zenin. Toda la sala quedó en silencio e inmóvil. Antes de que se desatara el infierno, prácticamente todos los Todo en la arena saltaron con un poder totalmente nuevo en su interior. Debido a las arraigadas creencias de Todo, un concepto que ni siquiera él conocía se presentó en su dominio. Existía la posibilidad de que su hermano mayor hiciera una actuación especial junto con Takada-chan. Mientras ambos actuaban, la productividad de cada tarea pendiente aumentaba en un 80% garantizado. Maki, Mai, Megumi y el resto del grupo también vieron la figura de Naoya de pie en el escenario. La situación era tan extraña que no sabían ni qué decir. Bueno, entonces. Empecemos. Naoya y Takada chocaron las manos y se prepararon para cantar juntos. Cabe destacar que Naoya cantaba bastante bien y no era para nada peor que un profesional como Takada. Nota del autor. A diferencia de cierto promotor inmobiliario, Naoya y Takada respiraron hondo, y Naoya comenzó a cantar. Comenzó a sonar la música de fondo y Naoya empezó a mover los pies al ritmo de la música. No somos ajenos al amor. Tú conoces las reglas, y yo también. Estoy pensando en un compromiso total. No conseguirías esto de ningún otro tipo. Solo quiero decirte cómo me siento. Tengo que hacerte entender. Todos los miembros de Todo permanecían inmóviles, presenciando la legendaria actuación que se desarrollaba justo delante de ellos. Es como presenciar el proceso de pintura de la Mona Lisa, murmuró Todo. Nunca te abandonaré. Anami, al ver que los Todos no atacaban, aprovechó la oportunidad para contraatacar. Yuji estaba lanzando destellos negros, y necesitaban escapar de ese dominio cuanto antes. Para ello, debían enfrentarse al musculoso. Anami, un mar de plantas, creció y se lanzó hacia el ejército de Todo. Aplausos, 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 aplausos. Sin embargo, las plantas desaparecieron repentinamente y 4 Todos rodearon a Anami. Destello negro. X4. Todos ellos golpearon a Anami simultáneamente, y las chispas negras volvieron a brotar. Tan hermoso, las lágrimas brotaron de los ojos de Todo al ver la actuación. Sin siquiera darse cuenta, Todo había entrado en la zona. Escuela Superior de Jujutsu de Tokio. En ese momento, fuera de la cortina donde los hechiceros de grado 1 luchaban contra el grupo de usuarios de maldiciones renegados, las cosas estaban a favor de los hechiceros de la Escuela Superior de Jujutsu. Gracias a la participación de Utaime en la pelea, su técnica también proporcionó un impulso al rendimiento de los demás luchadores.
Sumado a los implacables ataques de los cuervos de Mei Mei y los cadáveres malditos de Yaga, el equipo de la escuela secundaria de Jujutsu estaba abrumando a los usuarios de maldiciones. Los únicos usuarios de maldiciones que seguían en pie eran el tipo negro, el hombre de la espada en la mano y el tipo de las empanadas en forma de corazón. El tipo musculoso y la mujer habían sido derrotados relativamente pronto en la batalla, y el tipo de la espada también estaba sufriendo. A los otros dos les iba mejor porque colaboraban mejor entre sí. El tipo de los cubrepezones tenía una técnica que obligaba a sus objetivos a ignorar a los demás y centrarse solo en él, lo que le daba al tipo negro oportunidades de ataque gratuitas. Gakuganji fue el primero en ser derrotado por el bando del hechicero. El anciano fue el primero en ser atacado porque su técnica resultaba útil para mantener las amenazas alejadas de él y de los demás. En su mayoría, los usuarios de maldiciones eran luchadores físicos, y los luchadores a distancia les resultaban bastante molestos. Ahora, solo Utaime, Yaga y Mei Mei quedaban en pie del lado del hechicero, dejando el campo de batalla en un empate de 3 contra 3. Mientras la pelea se intensificaba, se escuchó un fuerte chillido que hizo que los usuarios de la maldición se estremecieran. Se miraron el uno al otro antes de asentir con la cabeza. Larue. El tipo negro, Miguel, gritó fuerte. El hombre de las empanadas agarró a sus compañeros caídos y huyó. Adiós. El tipo de la espada de mano saludó a los hechiceros y corrió detrás de Larue también. Siento tener que separarnos justo cuando las cosas empezaban a ponerse interesantes. Acabamos de recibir la llamada. Miguel sonrió, agarró el látigo y lo agitó a su alrededor. ¿Crees que puedes escaparte? Yaga preguntó en tono serio. Pues claro. El látigo que Miguel sostenía era una herramienta maldita, y sin dudarlo, comenzó a azotarlo con toda su fuerza, destruyendo su entorno, levantando una nube de polvo y haciendo volar escombros en todas direcciones. Nota del autor. No es el látigo negro. Kenjaku se lo dio a Miguel. Los escombros que volaban por los aires y el látigo derribaron a varios cuervos que volaban alrededor de Miguel, al tiempo que apartaban los cadáveres malditos. Los hechiceros comprendieron lo que el hechicero intentaba hacer y, sin dudarlo, se adelantaron. Mei Mei giró sobre sí misma con su hacha en mano, desviando los ataques con el látigo. Utaime simplemente golpeó el suelo con su bate, generando una fuerte onda expansiva que lanzó el ataque por los aires, mientras que Yaga simplemente agarró el látigo con los brazos de su cadáver maldito y se lo arrebató. Demasiado claro. En el momento en que Yaga tiró, casi no sintió resistencia. Cuando el polvo se disipó, Miguel ya no estaba allí. En su lugar, había un enorme agujero en el suelo por donde suponían que había escapado el hechicero. A pocos kilómetros de la sucursal de Jujutsu High en Tokio, un espíritu maldito emergió de la tierra y abrió la boca. Miguel y los demás usuarios de maldiciones que estaban peleando en la escuela salieron del espíritu maldito. ¿No fue sorprendentemente rápido? Ni siquiera tuvimos la oportunidad de presenciar a ese estudiante problemático. Larue preguntó mientras colocaba a las personas noqueadas encima de la maldición. Miguel se encogió de hombros. No puedo decir que no haya sido una decepción. Aunque siempre existía la posibilidad de que los dos agentes de las categorías especiales ni siquiera fueran a otro lugar. Ese habría sido el peor resultado posible. ¿No te das cuenta de lo mal que están las cosas, Miguel? Nos han llamado de vuelta, lo que significa que Jogo o las maldiciones de Tokio fueron eliminadas pronto. Los enemigos son mucho más fuertes de lo que esperábamos. Miguel comenzó a caminar mientras Larue lo seguía de cerca. Nos enfrentamos a los monstruos que están en la cima de la era actual. Subestimarlos no es algo que debamos hacer. Es cierto, pero si fueran débiles, nuestro líder no estaría ideando planes tan elaborados. No estoy subestimando a nadie, pero tener algo de esperanza en uno mismo y en quienes trabajan con uno no parece mala idea, ¿verdad? Dices eso, pero ¿de verdad quieres que te asocien con ese chiflado de ahí? Larue y Miguel miraron a su único compañero consciente. El hombre rubio con overol que portaba una espada de mano. Aruta Shigemo podría parecer un tipo con un gusto peculiar para la moda, pero a diferencia de los demás en su grupo, probablemente era el que estaba más trastornado. Asesinaba por placer, y a diferencia de ellos, que trabajaban por una causa, el rubio solo estaba allí por la satisfacción de matar a quien quisiera del bando enemigo. No podemos tener todo a nuestro favor. Siempre habrá algún fallo en nuestro sistema. Suspiro, da igual, esperemos que las cosas hayan salido bien por parte de Geto, ni siquiera pudimos expulsar a ese espíritu maldito de Anami. Que en paz descanse. Aunque no creo que las maldiciones alguna vez se dirijan hacia la paz. El grupo caminó un rato antes de encontrarse con otro compañero que les esperaba con un coche. Subieron al vehículo y escaparon antes de que nadie pudiera seguirlos.
De vuelta en la escuela secundaria de Jujutsu. Después de que Miguel y los usuarios de la maldición escaparan, Naoya y Satoru regresaron con Juzou inconsciente y la cabeza de Hogo. Ellos son. Satoru saludó a Yaga y a los demás antes de dirigir su mirada hacia el inmóvil Gakuganji. Descansa en paz, viejo. ¿A quién demonios estás matando? La voz amortiguada de Gakuganji se escuchó mientras gritaba con la cara en el suelo. Zombie. Gritó Satoru presa del pánico. Naoya decidió rápidamente ignorar al idiota y dejó caer a Juzou al suelo. ¿Estás bien? Naoya se acercó a Utaime y la examinó para ver si tenía alguna herida. Estoy bien, por ahora. Vayan a ver cómo están los estudiantes. No hemos tenido noticias de ellos. Nos ocuparemos de las consecuencias aquí. Naoya asintió y miró hacia Satoru, quien simplemente le hizo un gesto de aprobación. Naoya usó su hechicería de proyección y corrió hacia el lugar del evento de buena voluntad. Con Nue parcialmente invocada, Naoya alzó el vuelo y enseguida se percató del daño causado en el campo. Eso es mucho daño, algo poderoso también estaba aquí. La mirada de Naoya se movió hasta posarse en la barrera del dominio que colgaba en medio de la nada. Sin pensarlo dos veces, Naoya llegó a la barrera y sacó lanza invertida del cielo de las sombras antes de clavarla en la barrera del dominio. En cuestión de segundos, se formaron grietas en la barrera antes de que ésta se hiciera añicos como si fuera cristal. Los estudiantes salieron en tropel cuando la barrera destrozada se derrumbó a su alrededor. Naoya vio a los niños volar por todas partes antes de que su mirada se posara en el espíritu maldito de grado especial que estaba a punto de ser exorcizado. ¿Están todos bien? Naoya preguntó mientras observaba a todos con una mirada preocupada. Los estudiantes oyeron una voz familiar e inmediatamente se volvieron hacia Naoya. Un visible sentimiento de alivio se extendió por todo el grupo. Viendo que nadie necesitaba ayuda excesiva, aparte de Miwa, que estaba inconsciente, mientras descansaba en el abrazo de Mechamaru, aunque ella también recibió primeros auxilios de la técnica de Arata y del ciervo redondo de Megumi. Al ver que no se necesitaba ayuda inmediata, Naoya pasó junto a los estudiantes y se detuvo frente al espíritu maldito que se disipaba. Era una maldición de grado especial, Naoya lo presentía. Sin embargo, tras su enfrentamiento con los estudiantes, estaba a punto de ser exorcizada. ¿Estás bajo la maldición del volcán tuerto? Al escuchar la pregunta de Naoya, Anami miró a Naoya. Juego, así que ustedes también tienen un nombre. En fin, son parientes. Díganme, ¿qué están tramando? Será mejor que se den prisa. No les queda mucho tiempo. No tengo motivos para responder a eso. Tal como Naoya esperaba, el espíritu maldito no iba a responderle. Si no fuera porque la maldición está a punto de extinguirse, Naoya habría salvado una parte de ella, al igual que Satoru, pero Anami había recibido muchos golpes de los estudiantes, y al sentir que el C se desvanecía lentamente de la maldición, Naoya pudo darse cuenta de que la maldición no duraría mucho. Antes de que te vayas, ¿cómo te llamas? Ah, por cierto, me llamo Naoya Zenin. Lo sé, Anami. Bueno, Anami. Adiós. CTR. Contención en la sombra. Las sombras surgieron en espiral y envolvieron el cuerpo de Anami, comenzando a devorarlo. Los estudiantes presenciaron todo lo sucedido. Nunca habían visto a Naoya usar esa técnica, así que ver con qué violencia las sombras atacaban la maldición los hizo estremecerse. Las sombras destrozaron a Anami, y al cabo de un rato, todo rastro del espíritu maldito desapareció. Hoy ha sido un día realmente complicado. Naoya se volvió hacia los estudiantes. Buen trabajo a todos, y disculpen por no haber llegado antes. Al igual que la escuela, las sedes de Tokio y Kioto también fueron atacadas. Satoru y yo tuvimos que ir rápidamente para controlar la situación. Atacaron el cuartel general. Los estudiantes quedaron atónitos ante la revelación. Atacar el cuartel general de Jujutsu requería una valentía increíble o una estupidez increíble. La sede de Tokio, la sede de Kioto, la escuela de Jujutsu de Tokio, todo al mismo tiempo. ¿El gran hermano, acaso? Eso parece. Las coincidencias no son tan comunes. No a este nivel. Un ataque coordinado en 3 frentes para dividir las fuerzas. Los alumnos más aventajados comprendieron de inmediato las implicaciones de los ataques coordinados. ¿Sabemos quién estuvo detrás de esto?, preguntó Megumi. Todavía no. Hemos capturado a algunos de los atacantes, pero aún no tenemos pistas sólidas. La situación era grave. Podría haber asuntos más importantes gestándose en segundo plano. Muy bien. No piensen demasiado. Lo hicieron genial, resistiendo al espíritu maldito de grado especial. Felicítense y disfruten por ahora. Naoya dio una palmada para llamar la atención de los estudiantes.
Dejen los asuntos serios en manos de los adultos y hagan lo que deben hacer los estudiantes, aprendan de este incidente y mejoren. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Naoya los miró a todos con una sonrisa de satisfacción antes de pedirles que le contaran todo lo sucedido mientras salían lentamente del campo de juego. Mientras todo parecía estar llegando a su fin, en otro lugar, en un supermercado, parecía estar gestándose otro plan. Miyuki Fushiguro, madre de Megumi y Tomoko Fushiguro y esposa de Toji Fushiguro, paseaba por una calle comercial local. Estaba afuera comprando víveres y tarareaba una melodía tranquila. Mientras caminaba, sintió que alguien le tocaba el hombro. ¿HM? Miyuki se dio la vuelta y vio a una mujer de pie con una leve sonrisa en el rostro. ¿Miyuki Fushiguro? ¿La madre de Megumi Fushiguro? La señora preguntó dulcemente. ¿Eh? ¿Oh, eh? ¿Sí? Miyuki respondió con confusión. No sabía quién era esa señora, pero al parecer conocía a su hijo. Oh, encantado de conocerte. ¿Puedes tragarte esto, por favor? La señora sonrió y le entregó algo a Miyuki. ¿Qué? Miyuki parpadeó confundida. No entendía a qué se refería la mujer con sus palabras. Examinó lo que le habían entregado y vio un objeto parecido a un hueso con varias marcas siniestras. Cómetelo. La señora repitió con una sonrisa. Miyuki empezó a sospechar. Estaba a punto de salir corriendo y usar la herramienta maldita que Naoya le había dado, pero de repente, su cuerpo se quedó inmóvil y su expresión se volvió inexpresiva y relajada. Su mano se movió por sí sola, lentamente, y se llevó el hueso a la boca antes de tragarlo. Aquí tienes un poco de agua para ayudarte. La señora le entregó amablemente una botella de agua a Miyuki, quien la tomó y se la bebió de un trago junto con el hueso. Buena chica, ahora duerme bien. La señora agitó la mano y se marchó. Como si fuera una señal, el cuerpo de Miyuki comenzó a tambalearse y, un instante después, cayó al suelo inconsciente. La otra señora se marchó con una sonrisa en el rostro. Hola, hay una emergencia aquí, necesitamos una ambulancia. Otra persona que observaba todo desde la distancia pidió ayuda de inmediato. Tras alejarse bastante de la zona comercial, la señora sacó su teléfono y llamó. Hola, objetivo asegurado. Excelente como siempre, Kurea. Ya lo sé, ¿y tú? ¿Todo va bien por tu parte? Quien hablaba desde el otro lado tocó una barrera con una sonrisa calculadora en el rostro. Todo va bien. Quizás me reúna pronto con mi viejo amigo. Haz las cosas con moderación, Geto, Naoya Zenin y Satoru Gojo están cerca de la escuela. Lo sé, lo sé. Soy la persona más paciente que jamás conocerás. Bueno, entonces, vuelve y revisa cómo está nuestro nuevo empleado. En ello. Geto colgó la llamada y se giró hacia Maito, que estaba utilizando su técnica para transformar su cuerpo y atravesar el almacén sellado donde se guardaban objetos prohibidos y malditos. Maito, se acabó el tiempo. Tengo que irme. Ay, acabo de empezar a comprar. Maito agarró todo lo que pudo antes de regresar con Geto. Geto sonrió con suficiencia al ver el botín que Maito había traído antes, y le hizo un gesto para que se fuera. Maito asintió y salió del almacén. Geto no tardó en seguirle, aunque, al salir, colocó un talismán en la entrada. Mejor no mueras todavía te necesito. Geto habló como si estuviera hablando con alguien antes de que él y Maito escaparan. La noche llegó después del ataque a la sede central y a la escuela. En ese momento, Naoya, Megumi y Toji estaban sentados en la sala de espera de un hospital. Miyuki Fushiguro estaba siendo sometido a un chequeo médico tras perder el conocimiento repentinamente y ser trasladado a un hospital. Toji recibió una llamada del hospital informándole del incidente. Como estaba trabajando y lejos de casa, no pudo llegar de inmediato y llamó a Naoya para que la visitara y se encargara de todo hasta que él llegara. Naoya estaba igualmente preocupado e inmediatamente se excusó de la escuela, arrastrando también a Megumi. Enviaron a Maki y Mai a casa de Tomoko para que cuidaran de la niña mientras ellas iban a ver a Miyuki. No querían traer a la pequeña y que se preocupara demasiado de repente, así que decidieron no contarle nada por el momento. Silbido. Naoya recibió una notificación en su teléfono. ¿Tienes alguna idea de qué le pasó?, preguntó Toji. He enviado a algunos de mis hombres a revisar el lugar donde la recogió la ambulancia. No había cámaras que captaran el momento en que se desplomó ni a nadie interactuando con ella antes, aunque sí había rastros de energía maldita en el lugar. Naoya resumió el mensaje. Mientras Toji procesaba la información, apretó los puños con fuerza. Trató de recordar a cualquiera que aún pudiera guardarle rencor y que hubiera intentado hacer daño a su familia. No pensó en nadie más. Mató a todos los que le guardaban rencor o conocían su rostro. Probablemente no sea un hechicero.
No atacarían a plena luz del día delante de todo el mundo, y si te guardaran rencor, no la dejarían solo con eso. Toji escuchó el análisis de Naoya. Tenía sentido. Si alguien quería vengarse de Toji, no se habría detenido ahí. Sin ánimo de presumir, Toji causó bastantes problemas en el pasado, y cualquiera que se viera afectado por ello no se conformaría con esa venganza. Así que se encontró con un espíritu maldito y fue maldecida por él. Preguntó Megumi. Teniendo en cuenta que los médicos no encuentran nada malo en su cuerpo, es una conclusión lógica, aunque me cuesta asimilar esa teoría, murmuró Naoya. Explicar. Este exigió. Hoy se produjo una serie de ataques contra la sociedad de Jujutsu. La sede de Tokio, la sede de Kioto, la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio, todos esos lugares fueron atacados simultáneamente. No creo que sea necesario recalcarlo, pero fue un ataque demasiado coordinado como para considerarlo una simple coincidencia. Toji entrecerró los ojos. Todo aquello le resultaba sospechoso con solo oírlo de boca de Naoya. Los ataques tenían como objetivo dividir nuestras fuerzas, no atacarnos con una fuerza contundente en un frente específico. Tenían otros planes, pero aún desconocemos cuáles eran. Pero después de todo esto, solo Miyuki recibió un insulto en pleno centro comercial, a plena luz del día, cuando había mucha gente presente. Es demasiado sospechoso. Toji y Megumi se enfurecieron al pensar que alguien pudiera tener a Miyuki en el punto de mira. Naoya no era diferente. Quería destrozar a quien estuviera detrás de todo aquello. Lamentablemente, no tienen ninguna pista que pueda ayudarles. Lo único que sabían en ese momento era: 1. Los espíritus malditos estaban colaborando con los humanos. 2. Había infiltrados en la división de Jujutsu que trabajaban con los enemigos. 3. Su gurú Geto estuvo involucrado de alguna manera, ya sea directa o indirectamente. 4. Miyuki Fushiguro fue el objetivo, pero se desconoce el motivo. Ninguna de esas pistas conducía a ningún lugar útil. Por ahora, lo único con lo que pueden contar es con el espíritu maldito que Satoru capturó y el usuario de maldiciones que Naoya capturó. Aparte de eso, no se le ocurría ninguna otra forma de obtener más información que pudiera ayudarlos. Por ahora, le sugiero que esté más atento a su entorno. Si esto fue solo una advertencia, podrían volver a atacar a su familia. Asignaré a algunos de mis hombres para que patrullen la zona. Le he pedido a Satoru que venga a ver a su hermana para comprobar si está bien, y a partir de ahí veremos cómo proceder. Toji bajó la mirada y permaneció en silencio un rato antes de asentir con la cabeza. ¿Estará bien? Si existe la más mínima posibilidad de tratarla, pueden estar seguros de que haré todo lo posible para que se recupere. Naoya le dio una palmada en la espalda a Toji. No pierdas la esperanza, no puedes rendirte antes que nosotros. De lo contrario, cuando despierte, te delataré. Toji apretó los dientes con frustración. No sabía que podía sentirse tan impotente. Naoya y Megumi pudieron ver al hombre temblar. Naoya miró a Megumi y sacó algo de dinero de su bolsillo. Megumi, ve a buscar algo de comer, tú también debes tener hambre, ¿verdad? Trae algo para nosotras también. Megumi quería decir que no tenía hambre en absoluto, pero la expresión en el rostro de Naoya lo hizo detenerse. Naoya solo esbozó una leve sonrisa. No intentaba amenazar a Megumi. Más bien, parecía preocupado. Preocupado por él y por su padre. Megumi tomó el dinero de Naoya y asintió con la cabeza. Después de que Megumi se marchara, Naoya también se levantó de su asiento y colocó un pañuelo en el regazo de Toji antes de irse también. Desahógate ahora. Después de esto, podríamos estar ocupados armando un buen lío. Si estoy furioso con quien le hizo esto a Nee-san, no dudo ni por un segundo que tú lo dejarás vivir por lo que hizo. Naoya le dio una última palmadita en la espalda a Toji antes de marcharse. Toji no dijo nada. Simplemente agarró el trozo de tela que Naoya le había dejado y se cubrió la cara con él. No podía ni empezar a describir las ganas que tenía de matar a esos desgraciados. Se aseguraría de que sufrieran su ira. Pero por ahora, quería lamentarse por no haber podido protegerla. En la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio, una vez finalizado el incidente, el evento de Goodwill fue cancelado por completo. Se declaró el estado de emergencia en la sociedad de Jujutsu. No era momento para que los hechiceros se dedicaran a juegos de entretenimiento. Actualmente, en una pequeña sala de la escuela, se encuentran reunidas las personas que estuvieron presentes durante el incidente de hoy. Yaga, Gakuganji, Utaime, Mei Mei y Gojo. Naoya también participó en una llamada telefónica, y el grupo estuvo hablando sobre el incidente ocurrido hoy. Ichiji también estaba presente, y estaba ofreciendo un informe recopilado de todo lo sucedido hoy en todos los lugares. ¿Están bien los estudiantes? La voz de Naoya provenía del teléfono. No te preocupes.
Están bien. Le pedimos a Shoko que los revisara después de que te fuiste, respondió Yaga. Bien. Los almacenes fueron asaltados, y las personas que los custodiaban también fueron asesinadas. El informe oficial de Yerdy-san aún no ha llegado, pero ella está segura de que la maldición contra la que luchó Nanami-san está involucrada. Declaró Ichiji. En la habitación reinaba el silencio. Probablemente ese era el verdadero objetivo de los atacantes. Una táctica de distracción infalible para poder robar cosas de los almacenes de la división de Jujutsu. ¿Qué cosas fueron robadas? Aún no tenemos esa información. Lo único que sabemos es que son objetos malditos de grado especial, añadió Yaga. Ichiji. Sí, Naoya-san. Recopilemos información sobre todo lo robado. Necesitamos saber hacia dónde se dirigen las cosas. Teniendo en cuenta la magnitud de la misión, lo que buscaban no debe ser tan sencillo. Y yes. Cuento contigo. Naoya tenía una expresión sombría en el rostro. En ese momento, con toda la división de Jujutsu sumida en el caos, su gente tendría dificultades para obtener información secreta de dicha división. Ichiji, que estaba vinculado a la división y prácticamente no era sospechoso, se beneficiaría al obtener esta información dadas las circunstancias actuales. ¿Nos dieron alguna información los que capturamos? Preguntó Yaga. El hechicero está cooperando fácilmente. Lo que dice es un completo disparate. Mencionó atacar porque era parte de un trato que hizo con un monje. No sabe el nombre, el género ni ningún otro detalle que lo identifique, solo que tiene el pelo blanco y corto. Todos oyeron la descripción y se quedaron pensando un rato. No se les ocurría ninguna persona en particular que encajara con esa descripción. ¿Y qué hay de la maldición? Preguntó Gojo. El espíritu maldito del cíclope de lava era probablemente su pista más importante en ese momento. Si lograban que hablara, todo podría salirles bien. Actualmente, la maldición está siendo enviada para ser controlada y neutralizada con el fin de realizarle más preguntas. Gracias a Gojo-san, la maldición ya estaba muy debilitada, y para asegurar que siga así, los superiores han ordenado que sea contenida mediante Jujutsu en una celda de contención. Satoru resopló. Necesitan esperar un poco antes de poder empezar a investigar la maldición. El grupo continuó sus discusiones y, una vez terminadas, se disolvieron. Satoru y Utaime fueron al hospital para ver cómo estaba Miyuki, mientras que el resto regresó a sus respectivas tareas. En la división de Jujutsu de Tokio, en una cámara de contención aislada, un grupo de hechiceros recitaba cánticos y realizaba un ritual para sellar el C debilitado de Hogo e impedir que se recuperara. Si bien contener y refrenar maldiciones no era infrecuente, hacerlo con una maldición de grado especial era sin duda extremadamente raro. Por no mencionar que el espíritu maldito en cuestión era muy superior a las maldiciones de grado especial convencionales e incluso poseía un nivel de inteligencia bastante elevado. La situación exigía extrema precaución, y quienes realizaban el ritual lo sabían. Una vez finalizado el ritual, los hechiceros que lo realizaron suspiraron y miraron a la gente que estaba de pie detrás de ellos. Allí se encontraba otro equipo de hechiceros, encargados de transportar la maldición de grado especial a su celda. Contaremos con todos ustedes. Déjalo en nuestras manos. Los dos equipos intercambiaron saludos mientras les entregaban a Hogo, que estaba inmovilizado. Una vez que lo recogieron, se dirigieron a su destino, que era una cámara separada por una barrera diseñada específicamente para manipular herramientas y objetos malditos de alto nivel. El grupo pasó los controles de seguridad a lo largo del trayecto. Hogo, en general, permaneció en silencio, solo ocasionalmente gritando o riéndose de los hechiceros que le tenían un miedo terrible. Incluso en ese preciso instante, la presencia que emanaba Hogo era demasiado para la mayoría de los hechiceros convencionales. La energía maldita de Maito, Hogo sintió que el C le resultaba familiar y miró hacia adelante. La entrada estaba dividida en varios senderos que conducían a diferentes cámaras. Lo más probable es que Maito y Geto se hayan marchado desde este lugar. El grupo pasó por la entrada. Sin embargo, en el momento en que Hogo hizo contacto con la entrada, el talismán oculto incrustado en ella se iluminó repentinamente y la barrera se transformó en una barrera de teletransporte. Normalmente, una barrera de teletransporte es aquella que está fija en una ubicación determinada y, al atravesarla, apareces en un lugar completamente diferente. Sin embargo, esta barrera de distorsión era diferente de otras barreras de distorsión, ya que, aparte de Hogo, nadie parecía haber sido afectado, y en el instante siguiente, el inmovilizado Hogo desapareció de la vista de los hechiceros. Bueno, pues, se acabó la diversión, ahora es momento de inspirarse en Jeje. Por favor, avísame si se me olvida algo antes de ir a Shibuya. Además, lo aclaro ahora antes de que alguien se queje.
Mechamaru no está compinchado con Maito y Kenjaku. Debido a la presencia de Naoya en Kioto, Kenjaku decidió no alertarlo haciendo que su alumno actuara de forma sospechosa. Habían transcurrido algunas semanas desde el día en que el espíritu maldito Hogo desapareció antes de que los hechiceros pudieran encerrarlo en una celda de contención. La operación llevada a cabo por el grupo enemigo pilló desprevenida a toda la comunidad del Jujutsu. La información que el espíritu maldito podría haberles proporcionado podría haberles conducido directamente a sus enemigos, pero el grupo enemigo resultó ser aún más astuto de lo que esperaban. Su red de comunicación era asombrosa, y sus habilidades para esconderse estaban resultando ser mucho mejores y más molestas de lo que cualquiera de ellos hubiera deseado. Esto, sumado a que el mundo del Jujutsu estaba ocupado lidiando con las consecuencias de su último ataque y asegurándose de que algo así no se repitiera, mantuvo a los hechiceros, los asistentes y los encargados de las ventanas muy ocupados. Incluso los altos mandos se esforzaban al máximo por una vez, principalmente porque algunos de ellos habían muerto durante el ataque. Esto también significaba que los hechiceros de alto nivel estaban más ocupados de lo habitual, recibiendo cada vez más misiones, eliminando cualquier posible maldición de alto nivel o explorando cualquier lugar donde pudieran esconderse los enemigos. Como resultado, los hechiceros de alto nivel apenas descansaban, con la única excepción de Satoru Gojo. Satoru Gojo, al ser el más rápido y uno de los hechiceros más poderosos de la época, se mantenía relativamente menos ocupado para poder actuar en caso de emergencias inmediatas. Esto, sumado a la vigilancia de Yuji Itadori, el recipiente de Ryomen Sukuna, hacía que Satoru Gojo no se alejara demasiado de su base. Muchos hechiceros sentían celos abiertamente del hechicero de grado especial, especialmente Naoya Zenin, quien se encontraba en una misión para explorar una de las fronteras del país y comprobar si los enemigos se escondían allí o no. A pesar del caos reinante, la vida de todos seguía su curso. Finalmente, Maki y Mai obtuvieron su estatus de grado 1. Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kujisaki y Panda fueron recomendados para la promoción de grado 1. Kasumi Miwa y Arata Nita fueron recomendados para ascender a segundo grado. En definitiva, la sociedad de Jujutsu consideraba a cada alumno de la promoción actual, de ambas ramas, como un hechicero realmente poderoso. Aunque algunos aún se encontraban en el grado 2, todos estaban convencidos de que, tarde o temprano, alcanzarían el grado 1. Puede que los hechiceros de grado especial sean los más fuertes del mundo del Jujutsu, pero fueron los hechiceros de grado 1 quienes mantuvieron el funcionamiento de ese mundo, y contar con un grupo de jóvenes hechiceros desempeñando ese papel hizo que el futuro fuera más seguro para el resto del mundo. A pesar de este acontecimiento esperanzador, no todo iba de maravilla. Miyuki Fushiguro fue declarada en estado vegetativo, a pesar de no tener ningún problema físico. Aunque el conocimiento médico no haya encontrado ninguna razón para ello, los 6 ojos que poseía Satoru Gojo sí les contaron a Naoya y a la familia de Miyuki sobre la maldición que pesaba sobre ella. Sin embargo, a pesar de saberlo, no podían manipularlo sin peligro. La maldición se encontraba cerca de su cerebro, y no era tan débil como para poder exorcizarla con una mínima cantidad de energía. Incluso el maestro de la precisión, Satoru Gojo, les dijo que sería demasiado arriesgado trabajar con ella. Sabiendo esto, la familia Fushiguro no era normal en absoluto. Toji había dejado todos sus trabajos en pausa y se quedaba con Miyuki, Megumi y Tomoko todo el tiempo. Quizás no lo demostrara, pero le preocupaba un poco que alguien las atacara cuando él no estuviera presente, y ahora trabajaba como su guardaespaldas. Megumi tampoco estaba llevando muy bien la enfermedad de su madre. Estaba algo deprimido. Las interminables misiones que le asignaban lo mantenían lo suficientemente distraído como para no ser como Toji. Tomoko, sin comprender del todo lo que le había sucedido a su madre, se encontraba mejor que los hombres de la casa. Aunque no entendía completamente lo que ocurría, intuía que algo andaba mal y murmuraba cosas a su lado. No haré bromas pesadas, estudiaré mucho, no ensuciaré la casa, comeré mis verduras. Si creía que algo podría ayudar a su madre a despertar, lo intentaba. Y verla así hizo que Naoya, Toji y Megumi se enfurecieran aún más con los responsables del estado de Miyuki. Esa era la razón por la que Naoya no se quejaba mucho e incluso aceptaba un montón de misiones de reconocimiento para obtener alguna señal de esos bastardos. Puede que pareciera tranquilo, pero todo el escuadrón asignado a esa misión sabía lo furioso que estaba su jefe. En ese momento, Naoya caminaba por las afueras de la ciudad que estaba investigando. Sus Shikigami exploradores estaban repartidos por toda la zona, inspeccionando los alrededores y deteniendo a cualquiera que pareciera sospechoso. Anillo, de repente, el teléfono de Naoya empezó a sonar. Naoya miró la pantalla. Su padre lo estaba llamando. Hola.
Naoya, ¿dónde estás? Olvídalo. ¿Cuánto tiempo tardarás en llegar a Shibuya? Unas pocas horas. ¿Por qué? Hoy ocurrió un incidente grave. Naobito comenzó a explicarle la situación a Naoya, y cuanto más hablaba Naobito, más se abrían los ojos de Naoya. ¿Qué se supone que debemos hacer? La división de Jujutsu también ha solicitado ayuda al clan Zenin. Como capitán de Ei, tú decides a quién enviar. Es necesario rescatar a la ciudad, Oji-san, Chojuro-san, Aruto-san, Mako-san y a ti. 5 hola miembros. Sí. Llegaré allí lo más rápido que pueda. Hasta entonces, quiero que te encargues de todo. Puede que sea una medida excesiva, pero más vale prevenir que lamentar. Informen a todos los escuadrones restantes en las propiedades de Kioto y Tokio que se preparen para la batalla y protejan el territorio. Quizás nunca sepamos si todo esto es solo una maniobra de distracción para atacar otros lugares, como la última vez. Naobito se puso serio al oír eso. Es cierto que esta vez los enemigos eran expertos en tácticas de distracción. Todo este montaje podría ser similar a su último ataque. Tu y Oji-san se centrarán en exorcizar las maldiciones. Aruto-san se encargará de rescatar a los ciudadanos. Mako-san será necesaria en caso de que alguien necesite curación y para neutralizar a los oponentes problemáticos. El papel de Chojuro-san es controlar el campo de batalla. Que modifique el terreno a nuestro favor. Nota del autor. Para aquellos que se olvidaron de los demás miembros de Ei, aquí están sus detalles. Aruto Zenin, marioneta del vacío, puede usar su propio cabello o el de sus oponentes y emplear su técnica maldita para crear marionetas con energía maldita. Estas marionetas pueden imitar las habilidades y técnicas, incluyendo la técnica maldita de la persona a la que pertenece el cabello, aunque las marionetas hechas con cabello ajeno son versiones atenuadas de los hechiceros originales. Las marionetas de Aruto son iguales en fuerza y habilidad a las suyas, pero no son muy resistentes y suelen desaparecer tras un golpe contundente. Aún así, es fácil verse superado por la superioridad numérica. Mako Zenin, campo de inversión maldito, puede crear un área de 2 metros a su alrededor donde las propiedades de la energía maldita se invierten. La energía maldita negativa se vuelve positiva, invertida y viceversa. Combatirlo con una técnica maldita también es difícil, ya que el campo a su alrededor interrumpe la técnica, al no recibir la energía maldita adecuada. Entendido. Haré que el mensaje sea entregado, respondió Naobito. Ten cuidado y no te mueras. Satoru estará ahí, pero mantente a salvo. ¿De acuerdo? ¿Quién te crees que soy? Tengo muchas más botellas de alcohol que vaciar. Reza para que no sea demasiado rápido para ellos, para que todos sean derrotados antes de que siquiera se den cuenta de lo que les ha golpeado. Naobito respondió con un tono alegre. Naoya soltó una risita ante la respuesta de su padre y colgó. Su padre no era débil en absoluto, ni tampoco lo eran los demás miembros de Ei. Dios mío. En fin, vámonos ya. Antes de eso, el Instituto Superior de Jujutsu de Tokio y el Instituto Superior de Jujutsu de Kioto ya habían sido informados, y ambas instituciones enviarían a sus estudiantes y profesores a Shibuya. El clan Zenin también había sido llamado para ayudar, gracias a su proximidad a la zona donde está ocurriendo todo este lío. Satoru también estará presente. Al menos, ese hijo de pelo blanco y desobediente sería capaz de solucionar las cosas de alguna manera. Pero no soy de las personas que dejan estos asuntos en manos de otros. Pozo del abismo desconocido. Dragón arcoíris más abuela turbo. Los C de los dos Shikigami se fusionaron, y un nuevo dragón emergió de las sombras. Tokio. Máxima velocidad. Por orden de Naoya, el dragón rugió con fuerza y, en un instante, desapareció. Aún se encontraba a unos 2000 kilómetros de Shibuya, aunque avanzaba lo más rápido que podía. Aún así, tardaría un tiempo en llegar. Manténganse a salvo, todos. Siguiendo la recomendación de Daoistum Besl, intentaré ajustar la sincronización lo mejor que pueda. Puede que haya alguna discrepancia entre los eventos y la sincronización, así que les pido humildemente que me disculpen o que me indiquen cómo debería ser para que pueda revisarlo y corregirlo. Una enorme cortina cayó la noche de Halloween, atrapando a innumerables civiles inocentes en el interior e impidiéndoles salir. La mayoría de la multitud desconocía lo que sucedía, pero algunos vieron caer la cortina oscura, de aspecto líquido, que los atrapó en su interior. Quienes se encontraban en el límite de la cortina quedaron bloqueados por una pared invisible y, al no encontrar salida, comenzaron a protestar. En otro punto dentro de la barrera, una multitud de personas comenzaba a ser absorbida por una fuerza invisible, y los gritos de pánico empezaron a aumentar.
La gente vio eso e intentó escapar, pero la mayoría no pudo correr lo suficientemente rápido como para esquivar la fuerza de succión invisible. Incidentes similares siguieron ocurriendo a lo largo de la barrera, y al final de la misma, los humanos indefensos y desprevenidos solo pudieron hacer una cosa: pide ayuda. Y entre esas voces aterrorizadas, un solo nombre comenzó a resonar: Satoru Gojo. Shibuya 20. Una cortina de ese tamaño no pasó desapercibida para los vendedores locales de Windows. Los informes se enviaron inmediatamente al cuartel general, y dado que el mundo del Jujutsu ya estaba en estado de máxima alerta tras los recientes ataques, los hechiceros y consejeros actuaron con rapidez. En el plazo de 1 hora, se formó un perímetro alrededor de la barrera, con hechiceros y consejeros que ya la rodeaban e inspeccionaban el interior de la ciudad. La gigantesca barrera solo restringía la entrada de civiles, y los consejeros y hechiceros podían entrar y salir libremente. Sin embargo, la comunicación desde el interior de la barrera era imposible, por lo que los consejeros tuvieron que servir de punto de contacto para los hechiceros. Por suerte, no todas las formas de comunicación desaparecieron. Kokichi Muta, más conocido como Mechamaru, resultó ser de un valor incalculable, ya que podía controlar sus marionetas a distancia e interactuar con el entorno a través de ellas. Por este motivo, Mechamaru funcionaba como enlace de comunicación entre los hechiceros que se encontraban dentro de la barrera. Se distribuyó una mini marioneta con forma de auricular Bluetooth a todos los líderes de equipo de hechiceros y a los asesores que debían moverse dentro de la barrera. Aunque los asesores aún tenían que salir de la barrera para contactar con la gente, al menos ahora disponían de un medio de comunicación en el interior. En cuanto a los hechiceros, varios hechiceros de grado 1 se encontraban en estado de alerta, junto con otros hechiceros de sus respectivos equipos, para hacer frente a la situación. Los equipos fueron: Equipo Nanami, Megumi, Ino Equipo Zenin 1, Naobito, Nobara, Maki Equipo Zenin 2, Chojuro, Mako, Oji Equipo Okotsu, Yuta, Aruto, Toge Equipo Mei, Ui, Itadori Equipo Kusakabe. Panda. Debido a la repentina ocurrencia del incidente, las fuerzas de Kyoto aún no habían llegado, por lo que se solicitó la ayuda del clan Zenin. Y debido a las órdenes de Naoya, varias personas del escuadrón de élite de Zenin estaban presentes. Cabe señalar también que fue Naoya quien aconsejó al cuartel general de Jujutsu que desplegara a Kokichi como enlace de comunicación en lugar de hacerlo luchar. En tales situaciones, la falta de apoyo y comunicación era la peor desventaja posible a la que podían enfrentarse. El hechicero de grado especial y sus alumnos aún no estaban presentes, pero Naoya seguía ayudando en todo lo que podía. De entre todos estos equipos, el equipo Okotsu fue asignado para rescatar a las personas y ponerlas a salvo. Toge y Aruto eran eficaces controlando a la multitud, y Yuta podía curar a los heridos a la vez que luchaba contra cualquier enemigo inesperadamente fuerte que atacara a los civiles. El resto de los equipos quedaron en estado de alerta, a la espera de la señal. Y esa señal fue: Satoru Gojo. Shibuya 20:15. Satoru Gojo entró solo a través de la barrera y comenzó a descender hacia los niveles más bajos de la estación de Shibuya. Justo el momento perfecto, cuando mi mejor amigo no está. De verdad que tienen un topo enorme en el cuartel general. Ahora bien, les voy a poner en su sitio a estos cabrones. Satoru sonrió y se crujió los nudillos. Podía percibir las complejas emociones de las personas que lo rodeaban y la energía maldita que emanaba de la estación. Estas personas también preguntaban especialmente por él. No hacía falta ser un genio para entender que todo aquello era una trampa. Una trampa para acorralarlo sin tener a nadie que les sirviera de apoyo. Sean quienes sean, están decididos a no enfrentarse a ellos en grupo. Especialmente él y Naoya juntos. No es que no lo entendiera, pero también parecía que lo estaban subestimando un poco. Parecía un objetivo más fácil en comparación con Naoya. Tendría que demostrarles a esos idiotas lo equivocados que estaban. Caminó por encima de la gente usando su técnica y finalmente saltó al nivel más bajo. Estoy aquí como me pidieron, Satoru gritó en voz alta. Había gente por todas partes en la estación. Sin embargo, miraban a Satoru de forma extraña. Un humano flotando en el aire distaba mucho de ser normal. Como si esperaran a ser llamados, un grupo de personas salió y se detuvo en medio de las vías. ¡Oh, qué sorpresa! Estoy luchando contra un cíclope volcánico otra vez. O sea, ¿no te das cuenta de que eres un inútil? Satoru también saltó a las vías y miró a las personas a las que se enfrentaría. El grupo estaba formado por Jogo, el cíclope de lava, un hombre pálido con marcas en la cara, Choso, un tipo negro, Miguel, un hombre sin camisa que llevaba pezoneras en forma de corazón, Larue, y una figura parecida a un monje con el pelo corto, Uraume. Vaya variedad de gente dispuesta a enfrentarse a mí.
¿Acaso creen en la diversidad en la contratación? Vaya grupo de villanos tan modernos. Satoru hizo comentarios y examinó a cada uno de los enemigos. Puede que aparentara calma, pero en su cabeza ya estaba analizando las maneras de luchar, especialmente cuando no podía darlo todo con toda la gente presente. El joven monje alzó la mano, y la enorme abertura por donde entró Satoru Gojo quedó bloqueada por una gruesa capa de hielo. Un usuario de la técnica de maldición de hielo, Gojo levantó la vista. De todas formas no iba a presentarme. Desperdiciaste tu C. Qué mala suerte tienes. Satoru sacó la lengua. Satoru Gojo. Hoy es el día en que finalmente caerás. Declaró Hogo. Siento decirlo, pero no eres mi tipo. No me enamoro de gente como tú. Satoru permaneció de pie con las manos en los bolsillos mientras Uraume y Hogo corrían hacia Gojo. Gojo se quedó de pie, sin ninguna preocupación, esperando a ver qué planeaban los dos. Ampliación de dominio. No lo estaban tocando, tal como él suponía, pero los dos estaban afeitando lentamente su Infinity. Gojo observó eso durante un rato más antes de teletransportarse. ¿Un método para contraatacar mi Infinity? Eso sí que es nuevo, normalmente, solo Naoya hace cosas así. Gojo murmuró con una leve sonrisa en el rostro mientras se quitaba la venda de los ojos. Y si ustedes piensan como Naoya, entonces no me queda más remedio que tomarlos un poco más en serio. Sangre penetrante. Un rayo de sangre se dirigió directamente hacia Satoru, pero fue bloqueado por Infinity. Satoru miró al usuario de manipulación de sangre y concluyó que debía ser el pintura de la muerte. No es una amenaza. Satoru volvió a centrarse en las verdaderas amenazas. El monje y el espíritu maldito. Hogo y Uraume también miraron a Satoru Gojo, y con un chasquido de dedos de Hogo, las puertas de los andenes se abrieron y la gente que se agolpaba cayó sobre las vías. Mira esto. Hogo sonrió con malicia y utilizó su técnica para quemar a varios humanos. Al ver que el espíritu maldito se estaba volviendo demasiado engreído, Satoru se apresuró a devolverlo a la realidad. Sin dudarlo, Satoru agarró la cabeza de Hogo y lo arrojó lejos, haciéndolo estrellarse contra la pared. Hogo, al sentir el contacto de Satoru, activó inmediatamente amplificación de dominio una vez más. Gojo estaba a punto de lanzarse hacia adelante, pero sintió los ataques que se aproximaban y miró hacia su costado. Sangre penetrante, cascada de hielo. Los ataques estaban siendo bloqueados por Infinity como de costumbre. Sin embargo, desde la esquina llegó otro ataque. Miguel utilizó una cuerda negra tejida como un látigo para golpear a Satoru Gojo. Gojo notó la inusual C en la cuerda. Aunque la energía maldita era diferente, el principio le resultaba familiar. La herramienta maldita de Naoya. Y así, herramienta maldita, la cuerda negra atravesó Infinity y golpeó a Satoru. Sin embargo, a diferencia de la lanza invertida del cielo, la cuerda negra no anuló por completo la técnica de Satoru. Solo la canceló en la zona que tocaba. Satoru ignoró el golpe de Miguel y lo miró fijamente. El nivel de amenaza que representaba Miguel, o más precisamente, la herramienta maldita, se disparó repentinamente en la mente de Satoru. No podía permitir que esa herramienta permaneciera en la batalla por mucho tiempo. Satoru se dirigió directamente hacia Miguel, pero de repente vio como varios humanos eran lanzados hacia él. Tranquilo, tranquilo. Aquí hay mucha gente con la que puedes jugar. Larue sonrió mientras usaba su técnica para lanzar personas contra Satoru. Uraume y Hogo retrocedieron con su amplificación de dominio activa para atacar a Satoru. Satoru permaneció inmóvil en su sitio mientras la gente seguía acercándose a él y suspiró. ¿De verdad creen que no puedo luchar sin mis técnicas? Satoru preguntó fríamente mientras se teletransportaba detrás de Hogo y Uraume y les agarraba la cabeza antes de estrellarlas entre sí. ¿Qué? Uraume sangró mientras Hogo le golpeaba en el ojo y quedaba momentáneamente ciego. Satoru miró hacia Choso, quien le disparó otro sangre penetrante y sonrió con suficiencia. Al ver la sonrisa burlona de Satoru, Choso tuvo un mal presentimiento e intentó detener su técnica. Pero ya era demasiado tarde. Satoru lanzó a Hogo y Uraume hacia el rayo de sangre, haciendo que el ataque los atravesara. ¡Ah! Hogo gritó mientras la sangre le escocía por dentro. Los Uraume apretaron los dientes, pero no estaban en mejor estado que Hogo, ya que la sangre les había perforado el estómago y les había dañado algunos órganos vitales. Choso, al ser una pintura de la muerte con manipulación de sangre, tenía sangre tóxica tanto para los humanos como para los espíritus malditos, y en ese preciso instante, tanto Hogo como Uraume estaban presenciando precisamente eso. Tranquilo, tranquilo, pintura de la muerte Kun. El fuego amigo es malo, ¿sabes? Si lastimas a tus compañeros de equipo, Satoru desapareció de su sitio y apareció junto a Choso. ¿Quién me va a distraer para que no te pegue?
Satoru simplemente usó su fuerza reforzada por Z para golpear a Choso. Aunque ese simple puñetazo bastó para lanzar al usuario de sangre a través de las paredes. Uraume y Jogo se curaron y miraron a Satoru Gojo con recelo. Incluso sin sus técnicas ofensivas, sigue siendo una molestia. Dejen de quejarse y vuelvan al trabajo. Uraume, Jogo, Miguel y Larue corrieron entre la multitud y continuaron peleando con Gojo. Choso también se reincorporó rápidamente a la pelea. Gracias a Miguel, Gojo recibió algunos ataques, pero pudo resistirlos y curarse al instante. Los 5 comenzaban a desesperarse mientras luchaban contra Gojo, quien había empezado a reunir a los civiles a un lado para poder comenzar también con sus técnicas ofensivas. No es que no pudiera vencer a los oponentes a los que se enfrentaba con las limitaciones que tenía en ese momento. Sin embargo, los propios oponentes se mezclaron con la multitud para atacarlo, lo que le obligó a contener sus golpes durante la pelea. Como hechicero experimentado, no era un hombre idealista que no pudiera soportar ver morir a la gente durante una misión. Sin embargo, seguía siendo un tipo incapaz de matar gente en aras de una misión. Y de eso se estaban aprovechando los enemigos. Las tácticas de ataque y huida no surtían efecto en Satoru. Estaba perfectamente bien. Ni un solo rasguño en su cuerpo. Por otro lado, el grupo que atacaba a Satoru parecía estar inquieto y también comenzaba a mostrar signos de maltrato. Satoru Gojo estaba resultando ser una persona increíblemente molesta con la que tratar, incluso después de haberlo debilitado tanto. Incluso un solo ataque suyo les causaba graves daños, y empezaban a debilitarse. 20, 50, de repente, se produjo un anuncio en la estación de Shibuya. Tren, se anunció la llegada de un tren al andén, lo que provocó que la multitud que Satoru había reunido a un lado volviera corriendo hacia los bordes del andén. La gente, presa del pánico, corrió sin pensar en nada. Solo querían salir de allí. Finalmente llegó el tren y la gente se emocionó aún más. Solo para que esa emoción se convirtiera en horror. Dentro del tren no había gente normal. Allí dentro había lo que la gente solo podía llamar monstruos. El tren estaba repleto de humanos transfigurados, y en el momento en que se abrieron las puertas del tren, los humanos transfigurados saltaron, matando a las personas que tenían más cerca. Uraume. Choso. Jogo gritó fuerte. Uraume sonrió con suficiencia y desactivó la técnica que bloqueaba la entrada a este nivel. La gruesa pared de hielo desapareció, y un gran número de personas que querían subir al tren que finalmente había llegado al nivel inferior cayeron. Estaban de pie sobre el hielo, y en el momento en que el hielo desapareció, vieron cómo el suelo se acercaba. Sangre penetrante. Choso utilizó su técnica para abrir enormes agujeros en los techos, provocando que más personas cayeran a ese nivel. Los espíritus malditos, los hechiceros, los humanos transfigurados y los escombros que caen. Todas estas cosas estaban destrozando a los civiles que se habían congregado en la plataforma. Incluso el espíritu maldito de la cara manchada, Maito, se unió al caos y juntos todas estas cosas comenzaron a matar a la gente a su alrededor. Al ver el caos que se estaba desatando, Satoru se devanó los sesos buscando una solución. Si utilizara su técnica, la gente moriría. Si no la utiliza, la gente morirá. Tras devanarse los sesos durante un rato, Satoru encontró la respuesta. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. El dominio se abrió y se cerró casi de inmediato. Todo sucedió en apenas 0,2 de segundo. Pero eso fue suficiente. Todos los que se encontraban en la plataforma estaban atascados procesando la información que habían recibido a través del dominio. El breve aturdimiento fue suficiente para darle a Gojo la oportunidad que necesitaba. Los humanos transfigurados estaban siendo masacrados a gran velocidad por el hechicero de grado especial. A Satoru le tomó alrededor de 5 minutos lidiar con todos los humanos transfigurados presentes allí. Ahora vamos a ocuparnos de lo que queda. Satoru Gojo se dio la vuelta. Sus 6 ojos inmediatamente detectaron una caja sellada. Reino prisión, puerta abierta. La caja se expandió y se desplegó formando un ojo gigante sangrante con la carne estirada, y los trozos de la caja estiraban la carne, haciendo que las suturas alrededor del ojo sangraran aún más. Satoru se quedó mirando el ojo por un segundo antes de darse cuenta de que tenía que alejarse y se dio la vuelta. Hola, Satoru. Una voz familiar resonó desde atrás. Suguru, así que realmente eras Ali. Fallo de técnica maldita. Azul. Una masa arremolinada de azul apareció frente a Satoru mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Él no fue quien usó azul. Otra figura salió de detrás del ojo sangrante. Un hombre alto, de pelo blanco y ojos azules, estaba allí de pie, con un parecido inquietante al propio Satoru. Los ojos de Satoru se abrieron aún más. La figura que estaba frente a él era un Gojo. ¿Qué? ¿Nunca habías visto a una persona con unos ojos tan bonitos?
El desconocido de cabello blanco preguntó mientras señalaba sus ojos y sonreía con sorna. Fin del capítulo.